Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar el tema de sepsis materna en el contexto del proyecto de prácticas claves que salvan vidas. Eh, este tema pues se convierte en un punto crítico en la actualidad, dado pues el comportamiento de la mortalidad materna a nivel país. Lo primero que tengo que decirles es una declaración de transparencia, no tengo pues ningún conflicto de interés para hablar sobre el tema. Y cuando uno siempre se enfrenta a una enfermedad o a cualquier situación en general en la vida, lo importante es preguntarse el por qué. Y miren cómo, incluso sin ponernos de acuerdo con el doctor Germán Gallego, nos fuimos a mirar qué era lo que pasaba a nivel país en semana 6. Entonces, boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, y la lectura que le di a esta diapositiva fue exactamente la que el doctor Gallego hace en la introducción del espacio, ¿cierto? Donde si yo me voy a sepsis obstétrica como tal, sola y pura, como causa directa de la mortalidad, es el 14.3%, pero cuando yo miro abajo la causalidad indirecta y sumo esa sepsis no obstétrica, ya ese porcentaje pasa del 14.3 a un 21.4%. Y si le sumo las neumonías que finalmente van a entrar en todo este proceso de sepsis e infecciones, se me sube casi a un 29%, un 28.5% exactamente. Entonces, cuando yo vuelvo y reajusto como tal el posicionamiento de las causas de mortalidad a nivel país, miren que casi el 30% están explicadas por decesos relacionados con algún tipo de infección. Entonces se vuelve absolutamente relevante el poder determinar qué es la sepsis, qué es lo que yo tengo que hacer en la práctica para hacer el reconocimiento y el manejo temprano, y obviamente referir para ya el manejo avanzado como tal de la patología. Aquí tengo que hacer una claridad, y es que el reconocimiento y ese manejo temprano son los que cambian la sobrevida como tal del paciente. No es la mejor unidad de cuidado intensivo con la mejor tecnología, sino ese reconocimiento temprano, es decir, anticiparnos, reconocer de manera precoz qué es lo que le está pasando al paciente para empezar a hacer el soporte de órganos que requiera pues cada paciente en su presentación individual. Simplemente 3 diapositivas muy teóricas, donde uno tiene que saber qué ha pasado con las definiciones a lo largo de la evolución de la sepsis. Y miren cómo desde 1991 estamos hablando de lo mismo. No les voy a, pues, a dar detalle de cada una de las definiciones, simplemente decirles que el último consenso, que es el tercer consenso internacional de definiciones de sepsis y choque séptico, sale en 2016, es decir, hace ya también unos añitos. Y lo que yo me tengo que llevar de este consenso con respecto a definiciones es que tengo que poder definir mi paciente en la cual estoy sospechando un proceso infeccioso en 2 escenarios o 2 puertas de entrada. Es decir, la paciente se presenta como una sepsis o la paciente se presenta en un choque séptico. ¿Qué herramientas tenemos para decir que es una sepsis? Algo que se llama el Quick SOFA, donde yo voy a evaluar variables netamente clínicas, como son la frecuencia respiratoria, la alteración de conciencia y la tensión arterial sistólica, que lo podemos hacer pues, en la gran mayoría del territorio. La definición teórica de sepsis es la disfunción orgánica que amenaza la vida y que es causada por la respuesta del huésped no regulado a un proceso infeccioso. Entonces, por un lado, cuando mi paciente llega al servicio de urgencias, al control prenatal o hace el contacto con cualquiera de los proveedores de salud, es definir si la paciente está séptica solamente o si tiene un grado avanzado de sepsis, que en este caso lo denominaríamos choque séptico. El choque séptico ya es una sepsis con anormalidades profundas circulatorias, celulares y metabólicas que incrementan sustancialmente la mortalidad, donde ya la paciente tiene exámenes que indican que está hipoperfundida, es decir, que el oxígeno ya no llega a nivel celular y las células se empiezan a dañar y a programarse para morir, y se requiere adicionalmente el uso de vasopresores para mantener tensiones arteriales medias que le permitan
a esa paciente poder intentar llevar oxígeno a sus células. Entonces, miren cómo, si ustedes escucharon el caso, uno va mirando la evolución, uno dice, esta paciente llegó probablemente en un choque séptico, ¿cierto? No llegó con una sepsis inicial, algo pasó mucho antes, desde su parto, que fue el 1 de febrero, y llega al día 10, 9-10 del puerperio, ya con unas anormalidades profundas circulatorias, celulares y metabólicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó entre el día del parto y el día de ingreso a urgencias? Es decir, esta paciente no hizo un choque séptico súbito, porque eso no existe, pero vino y larvó probablemente un cuadro que generaba cierto tipo de alarmas, pero que nadie identificó para hacer una consulta temprana. Entonces, de aquí en adelante, esta conferencia la vamos a hacer de una manera muy práctica e interactiva. Entonces, sé que el auditorio es heterogéneo, hay proveedores de salud clínicos, hay proveedores de salud administrativos y heterogéneos como tal en sus roles. Vamos a ir llevando el desarrollo de un caso muy cortico, muy puntual, donde vamos a ir entrelazando la teoría y la práctica para poder aprender. Entonces vamos a tener algunas preguntas que ustedes van a responder, pónganle mucho cuidado al caso clínico y entre todos vamos a sacar esta paciente adelante. Este es una de las infografías que se hicieron para el proyecto de prácticas claves que salvan vidas. Se ajustaron algunos ítems con la participación de expertos a nivel nacional en el tema y sirve como una ayuda cognitiva para tener a mano y poder consultar cuál es mi paso a paso en el trasegar de una paciente en la cual yo sospecho infección. Entonces vamos a ir mirándolo uno a uno. Miren cómo en la parte inferior, yo coloco la parte inferior tenemos lo que les hablaba, es decir, alguien sospecha el proceso infeccioso, el proceso séptico, pero hasta ahí no tenemos ningún diagnóstico. Luego alguien viene y dice, sí, la paciente está séptica o está en choque séptico. Esa es la clasificación global por definición de una paciente que llega con una sospecha de proceso infeccioso. Y en la parte superior van a ver ustedes que utilizamos la palabra sepsis para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es ese paso a paso, aunado a esta flecha azul donde ven los tiempos, es decir, los tiempos son muy rápidos. Yo no puedo esperar 4 o 6 horas para poder intervenir una paciente en la cual sospecho un proceso séptico. La S de sospecha, la E de estratificación, la P que se refiere a las intervenciones de la primera hora, la S que se refiere al soporte de órgano o al soporte avanzado, la I de otras intervenciones y la S de seguimiento donde incluimos el norte que son las metas que deberíamos tener siempre en la cabeza para el manejo de pacientes sépticos. Entonces vamos a empezar con la S de sospecha. En la S de sospecha es mandatorio que las instituciones, independientemente sean de baja o de alta complejidad, hagan una muy buena historia clínica. Y relacionado a esa historia clínica, tengan un sistema de alerta temprana, que es un documento, obviamente un documento no inteligente, donde uno registra las variables clínicas y esa sumatoria de variables clínicas le dice a uno qué tan grave está el paciente y cómo lo debo monitorizar para estar pendiente de un probable o consecuente deterioro. En términos generales, para esta estrategia, lo que utilizamos son signos vitales, que es lo que tenemos independientemente del paciente consulte de manera ambulatoria o consulte a una sala de emergencia, tenemos solamente los signos vitales. Y a partir de esos signos vitales, tenemos que ser capaz de determinar el estado del paciente. ¿Qué es lo que pasa a veces en la realidad cuando uno hace acompañamientos de los médicos o de enfermería? Es que a veces ni sabemos tomar de manera adecuada los signos vitales. Específicamente los signos vitales más afectados son la frecuencia respiratoria. Entonces no la tomamos en un minuto, no distraemos al paciente para poder mirar cuál es realmente
la inspiración y la expiración y poder hacer el conteo en un minuto, y son variables muy importantes que determinan el estado del paciente. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta para decir si una paciente tiene un tamizaje positivo? Es decir, yo no estoy diciendo que está séptica, pero sí estoy determinando a través de ese tamizaje que algo le pasa al paciente, que la paciente no está normal, no está en sus condiciones basales. Entonces vamos a utilizar una frecuencia cardíaca mayor de 110 por minuto, sostenida por más de 15 minutos, una frecuencia respiratoria mayor de 24 por minuto, sostenida por más de 15 minutos, y una temperatura menor de 36 o mayor o igual a 38. Esas serían mis tres variables clínicas, sin omitir los otros signos vitales que yo pueda tomar en el momento del contacto con la paciente. Si tengo la posibilidad de hacer un paraclínico, mi paraclínico inicial debería ser un hemograma. Y en ese hemograma yo voy a mirar si sus leucocitos están por debajo de 4.000 o por encima de 15.000, o si tiene bandas o formas inmaduras por encima del 10%. Entonces miren que si yo extrapolo esta información a la institución donde trabajo, yo tengo que hacer mi lista de chequeo y decir, frecuencia cardíaca puedo tomar, frecuencia respiratoria también, temperatura también y hemograma. Y con eso usted tiene un tamizaje para poder definir si la paciente tiene una sospecha aunada a su historia clínica de un proceso infeccioso. Entonces yo creo que esto lo podemos hacer pues a nivel de todo el territorio. ¿Cuándo digo yo que mi tamizaje es positivo? Cuando tengo 2 o más criterios. Entonces, teniendo claro esto, ya tengo una paciente donde tengo una sospecha y tengo un tamizaje positivo si encontré 2 o más criterios de estos signos vitales aunados al hemograma. Aquí tengo que hacer una salvedad, y es que no todo tamizaje positivo quiere decir que el paciente está séptico. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un paciente monta una respuesta inflamatoria sistémica, no necesariamente toda respuesta inflamatoria sistémica es igual a sepsis. Solamente será sepsis cuando la causa de esa respuesta inflamatoria sistémica es una infección. Entonces, por ejemplo, paciente en edema pulmonar asociado a una preeclampsia severa. La paciente probablemente estará taquicárdica, taquipneica, está con tamizaje positivo, pero su contexto es absolutamente diferente. Por eso colocamos acá que lo primordial es la historia clínica, es escuchar el cuento que nos trae la paciente para yo determinar con la historia clínica, con mi sistema de alerta temprana y con mi tamizaje si estoy al frente de un cuadro séptico. Entonces vamos a mirar un caso clínico muy resumido, se los voy a leer, atentos porque con este caso clínico vamos a hacer el desarrollo de toda la conferencia. Es una paciente primigestante de 13.3 semanas con antecedentes personales negativos, una mujer joven que se presenta al control prenatal. Ella dice que el 15 de febrero consultó a urgencias porque tenía tenesmo vesical, dolor en el flanco izquierdo, y le hacen unos exámenes. Solamente tenemos por registro de una epicrisis que al momento del ingreso a esa institución ingresa con 114 de frecuencia cardíaca. Al parecer le hacen unos exámenes y la egresan con biosina y reclamar un urocultivo. Ella, su próxima cita, ella se fue para la casa, la próxima cita era el 23 de febrero de 2023. Persistía con tenesmo vesical, tenía ahora ardor para orinar, seguía con dolor en el flanco izquierdo y manifestaba artralgias y mialgias. Al tomarle los signos en un consultorio de control prenatal, la paciente tenía 90-70 milímetros de mercurio de tensión arterial, frecuencia cardíaca tomada en un minuto con el cronómetro del celular en mano, 120 por minuto, y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. No teníamos saturador en el consultorio donde nos encontrábamos, no teníamos dato. Le tomamos la temperatura 38.1 y un bebé que tenía una frecuencia de 182 por minuto y estaba alerta. Esa era nuestra paciente de control prenatal.
Entonces vamos a la pregunta número 1, con esto que acabamos de hablar de la AS de sospecha. No sé, doctor Gallego, ¿me dices el POL? Sí, ya la vamos a montar en el aplicativo de sondeo. Entonces, tanto en la barra de herramientas del Teams está la app de sondeo, o en el chat vamos a montar directamente la pregunta. O le va a salir con Vale, una mensaje emergente esa primera pregunta. Entonces, ya listo. denos un momento, la montamos. Vale, quedo pendiente para el cierre ya de respuestas y continuar. Perfecto, ya está montada en el aplicativo. Listo, perfecto. Yo la voy a ir leyendo. Dice, ¿tiene esta paciente tamizaje positivo para sepsis? 170, 120 de cardíaca, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38.1. Simplemente responder si tiene tamizaje positivo o no tiene tamizaje positivo. Listo, ahí vamos respondiendo. Ujú. Eh, Supongo que la tendencia va a ser igual, alrededor del 90% de las personas dice sí Ajá, y el perfecto. 10% no. Bueno, muy bien. Entonces, miren cómo claramente, ¿cierto? Y aquí traje pues el recorte, la captura de lo que está en ese de sospecha. Entonces, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 110 y tiene temperatura mayor de 38.1. Entonces, aquí el ejercicio se convierte muy fácil porque yo estoy enfocado en sepsis, ¿cierto? No tengo ninguna otra distracción, ni tengo que ampliar el diagnóstico diferencial de lo que le pasa al paciente, pero este es realmente el ejercicio que hay que hacer con la paciente que tenemos al frente, es escuchar el cuento, es decir, hacer una muy buena historia clínica, hacer una toma muy adecuada de los signos vitales e irme a hacer el tamizaje, este tamizaje que están viendo aquí, signos vitales. En este momento miren que ni siquiera tenemos el hemograma, pero con mis signos vitales, que los puedo hacer en cualquier parte del territorio nacional, yo puedo determinar que a esa paciente le pasa algo. Ni siquiera hemos mencionado si está séptica. Cuando yo tengo una paciente con este tamizaje positivo, no quiere decir que está séptica. Obviamente, esta paciente en el contexto de síntomas urinarios, su causa más probable es una sepsis de origen urinario. Pero siempre recuerden, es decir, cuando yo tengo tamizaje positivo, algo me está pasando. Es decir, no me manden a la casa, déjenme en un periodo de observación, sean muy precavidos con la hoja de alerta obstétrica para mirar si esa paciente va hacia el deterioro. Esos sistemas de alerta temprana son primordiales para determinar el deterioro anticipatorio de un paciente. Entonces, claramente ya sabemos cómo sospechar sepsis. Me voy a devolver para que miremos aquí al final de el cajón de sospecha y dice llenado capilar mayor de 3 segundos. Esa es la normalidad. ¿Cuántos de nosotros le hacemos llenado capilar a nuestras pacientes en las cuales estamos sospechando estamos ante un evento de una probable emergencia obstétrica? Probablemente muy pocos. Y miren cómo un estudio que se llama el Andrómeda Shock eh, intenta incluir la determinación del llenado capilar utilizando una técnica también muy sencilla de fácil utilización a nivel del territorio porque no requiere una tecnología importante. Y si bien no demostró que significativamente reducía la mortalidad, sí generaba probablemente una alerta con respecto a la perfusión de la microcirculación del paciente. Entonces, ¿eso cómo se hace? Usted va a seleccionar un dedo, generalmente el tercer dedo, y va a utilizar un portaobjetos, de esos donde uno hacía extendidos para entregar al laboratorio, o las citologías que uno extendía en el portaobjetos.
Aplique la presión en la falange distal hasta que el pulpejo se logre tornar blanco. Cuando ya ese pulpejo está bien blanco, con la presión obviamente pues suave pero firme que usted hace en el pulpejo, espera usted 10 segundos y mide el tiempo en que se demora en regresar ese dedito a la coloración normal, que debe ser menor de 3 segundos. Si hay un retardo como tal en el llenado capilar de este paciente, quiere decir que probablemente su perfusión a nivel de microcirculación capilar está alterada y algo está pasando. Algo dice que no llega oxígeno como debería llegar a las células del paciente. Entonces vamos a mirarlo aquí en este video. Y miren realmente cómo tarda en volver a recuperar el color y eso nos indica que el proceso de perfusión no es adecuado. Entonces miren que simplemente hemos utilizado herramientas que podemos utilizar en cualquier institución desde el punto de vista ambulatorio, en urgencias, para determinar qué está pasando con el paciente. Lo importante es hacer un ejercicio juicioso y ordenado para llegar como tal al diagnóstico. Entonces ya lo sospechamos, ¿cierto? Entonces nuestra paciente claramente tiene un tamizaje que es positivo y cuando sumamos ese tamizaje positivo a la historia clínica de síntomas urinarios, pues uno no va a decir que es dengue, ¿cierto? Uno no va a decir que es un gel. Uno probablemente va a decir, esta paciente tiene un altísimo riesgo de explicar su cuadro clínico y el tamizaje por un proceso infeccioso y por el momento su diagnóstico o su impresión diagnóstica va a ser sepsis de origen urinario. Y ese es mi punto de partida. Cuando yo ya identifico la sepsis, mi segundo paso grande es utilizar la edestratificación. ¿Qué hago yo con la estratificación? Determinar qué tan grave o, como decimos algunos, qué tan malita está la paciente, qué tan hipoperfundida clínica o paraclínicamente está para yo poder dar el paso siguiente, que son las intervenciones. ¿De qué se trata la estratificación? Evalúe el órgano blanco de la paciente y aquí uno requiere esta herramienta que es el QuickSOFA. Entonces, miren, el QuickSOFA, que lo habíamos mencionado cuando hablamos de definiciones, se trata de evaluar 3 variables clínicas también. Es decir, hasta aquí no hemos pedido ni un examen de laboratorio. ¿Qué vamos a evaluar? La tensión arterial sistólica, el estado mental y la frecuencia respiratoria. Lo que ven en la diapositiva es el QuickSOFA de los pacientes que no están embarazados. ¿Qué modificaciones se hicieron en la embarazada? Las siguientes, debido a sus cambios fisiológicos y para tratar de que esto tenga un foco pues obstétrico. La tensión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio. El estado mental alterado, cualquiera que sea, y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 25. Cada uno de ellos, cuando yo los evalúo, equivale a un punto si evidencia como tal la alteración. Y un puntaje mayor o igual a 2 se asocia con pobre pronóstico en sepsis, que es la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por las respuestas del huésped no regulada a la infección. Entonces miren cómo vamos integrando la parte teórica a lo que yo debería hacer en mi paso a paso de aproximación en el proceso séptico. ¿Para qué yo hago el QuickSOFA? Primero, para determinar la severidad del paciente y segundo, porque yo tengo que definir tan temprano como en este punto de estratificación dónde voy a cuidar y cómo voy a monitorizar mi paciente. Entonces, si yo soy un nivel de baja complejidad y mi QuickSOFA es de 2 o es de 3, probablemente el nivel de baja complejidad, por más que tenga claro el manejo de la sepsis, no cuenta con la infraestructura, tecnología e insumos
para darle resolución al cuadro si esta paciente sigue en deterioro. Entonces, tan temprano como aquí, yo tengo que definir si mi paciente la puedo manejar o no, o determinar una remisión de manera oportuna y un transporte adecuado a un nivel de alta complejidad. Listo, segunda pregunta, vamos entonces. ¿Cuál es el puntaje de Quicksofa para esta paciente? Entonces, vamos a hacerlo con los signos vitales iniciales. 90-70 de tensión arterial, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 20 y temperatura de 38,1. Y está alerta. Ya está montada para que voten en el aplicativo. Vale. Bueno, en esta fueron más tímidos y Ajá. tímidas. El 60% dice Sí. 1, el 30% dicen 2, el 5% dicen 3 y el 2% dice 0. Bueno, muy bien. Entonces aquí empieza la heterogeneidad, ¿cierto? Vamos a hacerlo juntos. Quicksofa, tensión arterial sistólica menor o igual a 90. Tendríamos un punto, ¿cierto? Frecuencia respiratoria mayor de 25, no, tendríamos 0 puntos y la paciente está alerta. Es decir, esta paciente tiene un Quicksofa 1. Es decir, algo sigue pasando, ¿cierto? Algo sigue pasando. La paciente no debe ir a la casa, debe quedarse para observación, para seguir estratificando y mirar qué intervenciones de manejo voy a darle. Miren cómo es importante que los pacientes en los cuales yo logro cuantificar un Quicksofa mayor de 2, la mortalidad ya, nomás con este score, sé que es del 10%. Es decir, 1 de cada 10 se va a morir. Entonces, allí es donde la invitación es no subestimar, es decir, los pasos están dados, es un paso a paso que si yo lo hago de manera juiciosa, solo con mis signos vitales yo puedo estratificar la severidad y el compromiso que tengo con la paciente. Ese es el quick sofa, es decir, el sofá rapidito, ¿cierto? Y luego, cuando yo ya estoy comprometido con que la paciente tiene una sepsis y ya hice mi quick sofa, voy a hacer ahora el sofa score. El sofa score es el que ven aquí en pantalla, que tiene unas variables clínicas y paraclínicas. Aquí sí yo ya tengo que tener exámenes en la mano. Sin embargo, puedo seguir monitorizando mi paciente con variables clínicas. ¿Qué variables clínicas me pueden indicar hipoperfusión en una paciente? El sensorio, la diuresis, el comportamiento de la tensión arterial y el llenado capilar. Es decir, a todas hay que hacerles su monitorización clínica. ¿Qué exámenes voy a pedir? Mínimos, los principales. Creatinina, bilirrubinas, plaquetas, si ya tenía el hemograma, pues no las vuelvo a pedir, y unos gases arteriales si tengo la disponibilidad. Con estas variables clínicas y paraclínicas, yo tengo que ser capaz de sumar en esta tabla, evaluando el sensorio, colocando el valor de creatinina, colocando el valor de bilirrubinas, mirando el número de plaquetas, haciendo una relación de PaO2, FiO2, para esto sí necesito los gases arteriales, y cardiovascularmente determinar cuál es la tensión arterial media de mi paciente y si en el momento en que hago la evaluación o mi SOFA inicial, la paciente está recibiendo vasopresores o vasoactivos. ¿Cuál es la importancia? De que dependiendo del número que yo logre sumar,
se asocia a mortalidad. Entonces, todos los SOFA menores o iguales a 9, la mortalidad es menor o igual al 33%, que no es despreciable. Y de allí para arriba, pues obviamente hay un incremento. Miren que los SOFAs iniciales de 10 a 11, la mortalidad puede alcanzar hasta el 50%, y los mayores de 12 hasta un 95% o más. Entonces yo sí tengo que saber qué paciente tengo al frente con la estratificación para poder determinar si la dejo en mi institución, si la remito a alta complejidad, y si está en alta complejidad, si la paciente es para manejo en unidad de cuidado especial o alta dependencia, es para intermedio o es para la unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a la pregunta 3. Ya nos llegaron los exámenes. Vamos a calcular el SOFA de esta paciente. Está alerta, está sin vasoactivo, la creatinina le llegó en 1.2, las bilirrubinas llegaron en 1, las plaquetas llegaron en 132, la PAFI, que yo ya la calculé, es de 348, la tensión arterial es de 90-50. Recuerden que aquí nos están pidiendo PAFI y acá en esta variable nos están pidiendo la tensión arterial media, no la sistólica ni la diastólica, sino la tensión arterial media. Entonces las respuestas van del 0 al 4. Miremos y hagamos el cálculo para nuestra paciente. Ya está la pregunta en el aplicativo para que contesten. Tenemos Listo. una respuesta. Pues hagamos el ejercicio. Háganlo ustedes y ahora lo hacemos juntos para ir haciendo nuestro paso a paso. Bueno, ¿cómo vamos, Juan? ¿Cómo nos ha dado el SOFA? ¿O nos está fallando la aritmética básica? Bueno, lo hacemos juntos entonces. ¿Les compartes las respuestas, Augusto? Sí, 38% dicen que 3, que el 37, bueno, está variando porque aún son muy pocas personas que se han atrevido Sí. a votar. 20% dicen que 4, 17% dicen que 1, y el mismo número de personas dicen que 2, y el 6% dicen que 0. O sea, con muy poco margen, las personas piensan que es 3 el PAFI de esta paciente. El PAFI, Bueno, el el SOFA. SOFA. Ajá. Bueno, entonces hagámoslo juntos. Miren, alerta, creatinina de 1,2, hepático normal en 0, plaquetas de 132, PAFI de 348, y la cosa estuvo en que no podemos calcular la tensión arterial media, ya vamos para allá, pero esa tensión arterial media está por debajo de 70. Entonces, cuando yo hago mi aproximación juiciosa, miren cómo vamos de bien en el paso a paso, este SOFA score es de 4. Y eso quiere decir que la probabilidad de que mi paciente muera, ya teniendo estos exámenes, es menor del 33, pero existe una probabilidad de muerte, y ahí es donde probablemente no estratificamos bien, subestimamos y dejamos que la enfermedad natural siga su curso. Entonces nos dio 4, miren, en el SOFA inicial, 20% de mortalidad. ¿Cómo calculamos entonces la tensión arterial media? Entonces, yo creo que ya tenemos pues celulares inteligentes. Hay aplicaciones donde usted solamente coloca la sistólica, la diastólica y le dio. Si tiene un monitor, usted
le mide la presión, incluso le dice la tensión arterial media, pero hay sitios donde yo no tengo celular, no hay internet, no puedo utilizar la aplicación, o no tengo el monitor, pues el último monitor que me diga la tensión arterial media. Entonces usted se va a acordar de el 1, 2, 3. Una vez la diastólica más 2 veces la sistólica, perdón, una vez la sistólica más 2 veces la diastólica dividido por 3. Entonces esta paciente tenía 90, 50. Una vez la diastólica da 90, más 2 veces la diastólica da 100, dividido entre 3. 190 dividido entre 3 nos da 63. Esa es la forma fácil de yo acordarme ahí en la emergencia cómo es que la tengo que calcular si no tengo dispositivos que me puedan ofrecer el resultado de la tensión arterial media. Entonces miren que aquí ya hicimos los dos primeros pasos grandes, la S de sospecha, entonces historia clínica, hoja de alerta obstétrica temprana y tamizaje. Nuestro tamizaje para sepsis fue positivo. Pasamos al segundo cajón y nos dicen que tenemos que hacer Quick SOFA y SOFA Score. Hicimos Quick SOFA, que es clínico, nos dio 1, e hicimos SOFA Score cuando nos llegaron los exámenes y tenemos un SOFA Score de 4 con una probabilidad de mortalidad por SOFA Score inicial del 20.2%. Entonces aquí la pregunta es, ¿la paciente se va para la casa? La respuesta claramente es, no se va para la casa. Y entonces dice uno, listo, yo ya hice todo esto y ahora ¿qué vamos a hacer? Primero recordarles que la sepsis obstétrica o la sepsis materna es de manejo multi o interdisciplinario. Entonces tengo que tener un equipo conformado con roles asignados para el manejo como tal de la paciente y viene un concepto muy importante que es el concepto de paquetes de intervención o bundle como se dice en inglés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un paquete de intervención? Es un grupo de prácticas clínicas que están basadas en la evidencia actual que se relacionan a cualquier proceso asistencial. Entonces usted puede encontrar paquete de intervención para crisis hipertensiva, paquete de intervención para hemorragia postparto, paquete de intervención para paciente con SB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de estos paquetes de intervención? Son intervenciones aisladas que cuando yo logro realizar de manera conjunta, actúan de manera sinérgica y le dan una mejor probabilidad de salida y sobrevida al paciente. Entonces, como vamos a empezar a hablar de paquetes de intervención, algo tengo que yo hacerle a esa paciente en la primera hora, ¿cierto? Donde claramente ya estamos diciendo que es una paciente con sepsis de origen urinario. ¿Cuántas son las intervenciones que usted debería hacer en la primera hora? Mandatorias, que no se le pueden olvidar. Ya está montado, tenemos 5 respuestas hasta ahora. Adelante. Voten en la aplicación. Bueno, la mitad de las personas dice 4. 54%, 53% dice 4. Debo decir que para que están votando poquitos versus todos y todas quienes estamos conectados, que sumamos más de 900 personas en este momento entre las dos plataformas. 31% dicen que 3, 11% dicen que 5 y 7 dice 1%. Una persona dijo 7 intervenciones. 7 intervenciones, listo, perfecto. Entonces, bueno, la invitación es a votar, esto es confidencial, ¿cierto? Entonces yo aquí me puedo equivocar, pero con la paciente sí no me puedo equivocar. Aquí decirles que las intervenciones están extrapoladas de los lineamientos de la población general, generalmente de la campaña de sobrevida a la sepsis. No hay estudios específicos en embarazo,
pero se extrapolan y se ajustan algunas metas cuando yo estoy manejando la paciente embarazada séptica. Entonces, con respecto a cuántas, ahora la siguiente pregunta es ¿cuáles? ¿Usted qué le haría a esta paciente en la primera hora? Entonces ya el que dijo 3 escogerá 3, el que dijo 4 mirará o cambiará y reducirá o aumentará el número de intervenciones. ¿Cuáles debería ser en la primera hora y no se le podría olvidar ninguna? Mientras votan quienes estamos conectados en YouTube, se vota a través del aplicativo de Teams, pero pongan sus respuestas, los estamos leyendo en el chat de YouTube. Bueno, mucha gente responde la A, cultivos líquidos endovenosos antibióticos. El 45% respondió eso. Sí. La B respondió el 19%, seguido muy de cerca del 15% que respondió la C, cultivos vasopresor lactatos antibiótico. Sí. Bueno, Bueno, muy bien. y Dale. el D, el D dicen el 20%, cultivos lactato antibiótico líquidos endovenosos vasopresor. Bueno, muy bien. Entonces, heterogéneos igual, tenemos que llegar a tener pues esos mapas mentales compartidos a nivel país, es decir, el deber ser de una paciente séptica, el manejo va a ser así. Otra cosa es que yo tengo que pararme en la institución en la que esté y tratar de ajustar pues mis intervenciones. Entonces, miren cómo ya llegamos a esa primera hora, ¿sí? 60 minutos. Y si la paciente tiene un útero por encima del ombligo, pues si yo la acuesto en supino, probablemente ya va a empezar ese útero a ejercer una compresión aortocava importante, entonces yo la puedo colocar en decúbito lateral izquierdo o ponerle una cuña en su lado derecho para evitar la compresión aortocava mientras estoy haciendo el proceso de reanimación. ¿Cuál es ese paquete de intervención de la primera hora? Entonces miren, cultivos, medición de lactato, inicio de reanimación volumétrica con cristaloides, inicio de antibiótico en primera hora y se incluye en la actualidad el inicio precoz de vasoactivo. Entonces vamos a ir mirando cada uno de ellos y ya ustedes mirarán, dependiendo de la institución donde estén, qué podrían ajustar para hacer que estos 5 ítems se cumplan en la atención emergente de esta paciente. Los cultivos pues van a depender del historial clínico de la paciente, pero al menos debe haber 2 hemocultivos, un urocultivo como en el caso de esta paciente, y si obviamente hay lesiones susceptibles de punción o cultivar otras secreciones se deben considerar. La medición del lactato es, pues para algunas instituciones no está disponible, entonces se haría en el nivel de alta complejidad cuando se remita a la paciente. Esta es la infografía original del artículo de la campaña de sobrevida a la sepsis, donde están exactamente los 5 intervenciones que acabamos de mencionar y que deben realizarse en la primera hora de reconocida y estratificada la paciente. Pero para yo empezar a intervenir, pues yo tengo que empezar ya como a invadir mi paciente, ¿cierto? A decir, bueno, ¿por dónde le va a pasar los líquidos? Si está saturando menos de 95, ¿qué dispositivos voy a utilizar para hacer el soporte de oxígeno? Entonces, accesos venosos. ¿Cuántos? 2. ¿De qué calibre? 14 o 16. Idealmente cortos, de aguja corta. ¿Y dónde los debo colocar? Los debo colocar en el antebrazo o en la yugular externa. Somos muy dados a que canalizamos o tomamos acceso venoso en las pacientes en el dorso de la mano y en el pliegue antecubital.
Entonces, este tipo de catéteres con este diámetro, pues tomarlo en dorso de la mano primero va a ser muy complicado, muy doloroso para la paciente, y colocar un acceso en pliegue antecubital tiene además la posibilidad de pérdida del acceso venoso en una paciente que va hacia el deterioro. Entonces yo tengo que ir segura. ¿Por qué 14 y 16? Miren, porque los diámetros como tal que tiene el catéter van a permitir un paso de líquidos de tantos mililitros por minuto. Entonces yo les voy a decir cuántos mililitros por minuto pasan en los catéteres 20, 22 y 24. Pasan alrededor de 65 mililitros por minuto. Y más adelante vamos a ver que yo requiero bolos de 300 o 500 mililitros por minuto. Entonces pasarlos por aquí, ellos finalmente van a pasar, pero no van a pasar con la rapidez que yo necesito para la reanimación de la paciente. Entonces, en general, en todas las emergencias obstétricas, los colores pastel, rosadito, azulito y amarillito no van. Es decir, no deberían estar como un insumo en mi caja de emergencia obstétrica. Nos quedan entonces el 18, que es el verde, el 16, que es el gris, y el 14, que es el naranja. El 18 es como el catéter estándar, ¿cierto? El que si ustedes van mañana o más tarde a sus salas de maternidad, muchas de las pacientes están canalizadas con el catéter Rey, que es el verde. Ese catéter es un catéter que deja pasar alrededor de 110 mililitros por minuto. Entonces es un catéter donde yo puedo reponer cristaloides, pasar de pronto sangre, pero no en un contexto de emergencia y reanimación. El catéter 16 me permite pasar alrededor de 150 mililitros por minuto y el 14, 270 mililitros por minuto. Esa es la razón por la cual debo utilizar catéteres 14 o 16 e idealmente 2 para los procesos de reanimación. No solo en sepsis, también en hemorragia postparto. Entonces, teniendo ya los accesos venosos, aquí yo tengo que entrenar a mi equipo y decirle, mire, cuando se dé la orden de acceder al paciente de manera venosa, usted de una vez toma las muestras en los tubos pertinentes para bioquímica, hematología, lactato, etcétera, y no tener que volver a chuzar a la paciente. Entonces, ese tipo de cosas así los tengo que coordinar con mi equipo de enfermería. La vía aérea, es importante evaluar la saturación de oxígeno en la paciente embarazada. En el consultorio de control prenatal pues no teníamos saturador, pero cuando llega al servicio de urgencias se puede realizar. En embarazo, la meta de saturación de oxígeno es diferente a la meta de la población general. Y para las embarazadas, ellas deben saturar más o igual de 95%. Toda embarazada que tenga una saturación menor del 95%, hay que colocarle un suplemento de oxígeno. Y aquí ustedes tienen los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo para hacer la aproximación. Miren cómo la gran mayoría de dispositivos que uno tiene es una cánula nasal o naricera, pero lo que da esa naricera a 5 litros es del 40%. Y si yo tengo un paciente que críticamente está enfermo, probablemente esa cánula nasal no va a ser suficiente para lograr llegar a la meta, que es 95% o más. Entonces yo debería tener mascarillas de no reinhalación que miren lo que me dan con respecto a la FiO2 que necesita el paciente. Entonces es poder ir a revisar qué insumos tengo, encontrar el por qué debo pedir a mi parte gerencial o administrativa una máscara de no reinhalación para tener en el servicio de partos. Y obviamente vamos a monitorizar la diuresis, entonces colocamos sonda vesical teniendo en cuenta que lo que yo quiero de gasto urinario en mi paciente es más de 0.5 cc por kilo por hora. ¿Por qué por kilo? Porque no es lo mismo 100 cc hora en una paciente que pesa 40 o 50 kilos a esos mismos 50 cc en una paciente que pesa 120 kilos. Entonces siempre la diuresis se va a monitorizar en cc por kilo por hora. Bueno, valor crítico del lactato. Vamos entonces a la otra pregunta. Los que tienen pues disponibilidad de hacer lactato.
Mientras responden, les voy contando que el lactato es un examen que se toma para determinar qué es lo que está pasando a nivel celular. Entre más alto, quiere decir que menos oxígeno está llegando a las células y ya las células pasaron de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Y la célula tiene, por decirlo así de manera muy castiza, un aguante. Es decir, ella le aguanta que usted no le lleve oxígeno para hacer todo lo que ella tiene que hacer, pero llega el momento en que ella dice, me cansé, ya no voy a aguantar más esta situación y se programan para morir. Y es ahí cuando empezamos a ver en los otros exámenes la injuria renal, la disminución de plaquetas, la elevación de transaminasas, porque ya las células de esos órganos se empezaron a dañar o se empezaron a morir. Listo, muy pocas personas están votando. La invitación para que voten. 65, entre el 63 y 65% de las personas están diciendo más de 2 milimoles por litro, seguido de 1 y 1.5, cada uno con 15%, y solo un 1% ha votado más de 0.5 milimoles por litro. Vale, bueno, entonces miren, la respuesta a esta pregunta es mayor de 2 milimoles por litro. Y aquí es importante saber que una vez yo determine que este es solo una variable de hipoperfusión, que la paciente tiene más de 2 milimoles por litro, la reanimación y la monitorización tiene que ser agresiva y continua. ¿Por qué es importante el lactato? Porque entre más rápido yo logre aclarar el lactato de mi paciente, la sobrevida de ese paciente va a ser mayor. Entonces recuerden que los exámenes nos hablan, nos dicen cosas, así como también la historia clínica del paciente. Entonces ya tomamos cultivos, medimos lactato, ahora vamos a mirar cómo vamos a pasar los líquidos. Ya la tenemos con 2 accesos venosos, 14-16 en el antebrazo. Y ahora entonces, ¿qué tipo de líquidos y cómo los vamos a pasar? ¿Ya está para que voten? Entonces, pasarían cristal. La primera pregunta que uno se hace es, ¿voy a pasar cristaloides o coloides? Cuando yo ya defino qué voy a pasar, entonces, ¿en qué cantidad los voy a pasar? Ok, 72% dicen cristaloides en bolo de 300 a 500 cc. Sube al 75%. El 11% dice cristaloides y coloides en bolo, y el 9% dice cristaloides bolo de 1 a 2 litros. Y el Bueno, 3% dice coloides en bolo. bueno, entonces, para que nos quede claro, la solución ideal, cristaloides y en bolos. Antes lo que hacíamos era pasar grandes volúmenes, pero esto generalmente es perjudicial para el paciente por la redistribución posterior que hace como tal el líquido que estamos infundiendo. Entonces, lo que vamos a pasar son cristaloides en bolos de 300 a 500. Pero aquí tenemos que amarrar que una vez pase el bolo de 300 cc o de 500 cc, tenemos que evaluar la respuesta que tiene el paciente a la carga de líquidos que le estoy suministrando. Cultivos, lactato, líquidos. Esos son los tips básicos en el proceso de reanimación. Viene entonces la administración de antibiótico. Lo más importante que se tienen que llevar es que debe ser en la primera hora, pero en la primera hora en el torrente sanguíneo del paciente. No puede ser en la primera hora escrito en las órdenes del computador o escrito en órdenes manuales, sino en el torrente sanguíneo del paciente. ¿Por qué importante? Porque miren, cuando yo me tardo en administrar antibiótico en un paciente que está séptico, entre más tarde yo, la probabilidad de sobrevida es menor, ¿sí? Entonces se aumenta la probabilidad de muerte. Miren, comparemos la primera hora con respecto a las 36 horas e incluso las 6 horas. Yo puedo pasar
de un 1 casi a un 10% de mortalidad. Entonces, esa es la razón o el por qué la administración del antibiótico debería hacerse en la primera hora. Y pasamos a nuestra quinta intervención de ese paquete de intervención de la primera hora, que es el uso del vasopresor. Perdón. ¿Por qué se incluyó el uso de vasopresor? Porque lo que yo estoy buscando, o mi objetivo primordial en sepsis, es llevar oxígeno a la célula, ¿cierto? Entonces, de manera castiza, yo tendría que empezar a llenar mi paciente, es decir, colocarle cristaloides para que el oxígeno que es llevado en los carritos de los glóbulos rojos llegue a la célula, pero a veces ese caudal del río que yo estoy colocando allí no tiene el tono, el vaso para poder llevarlo hacia la célula. Entonces, el uso del vasopresor lo que busca es dar tono vascular para unirse al llenado que estoy haciendo de los vasos y tratar de que ese oxígeno que va montado en los carritos que se llaman glóbulos rojos llegue como tal a la célula. ¿Cuál vasopresor entonces vamos a utilizar? ¿O cuál es el que yo debería tener en mi caja o en mi kit de emergencia obstétrica? Epinefrina, dopamina, norepinefrina, fenilefrina o dobutamina. Bueno, en este ya hay un poco más de consenso, tanto en los chats de las dos plataformas, la que más prima es C, pero en los conteos 76%, bueno, llegó hasta el 80% norepinefrina. El 14% dice dopamina, y de resto sí, dobutamina el 3%, epinefrina el 2% y fenilefrina el 1%. Ya más pequeñito, bueno, listo. Entonces la respuesta es norepinefrina. Con esta intervención que se metió pues ahí en el paquete de intervención ya de manera temprana, probablemente el temor es que si no estamos acostumbrados a utilizarla, siempre va a generar un poco de resistencia al inicio. Pero recuerden que estamos buscando que el oxígeno llegue a la célula y deberíamos considerar el inicio, incluso para procesos de remisión, incluso en baja complejidad, obviamente teniendo algunas precauciones con respecto a la administración. Entonces, primero, no se requiere un acceso venoso central para iniciar como tal la noradrenalina. Es ideal el acceso venoso, pero si yo estoy en la baja complejidad, pues no voy a tener el acceso central y no puedo castigar a mi paciente o negarle la probabilidad de noradrenalina o norepinefrina para lograr que perfunda de manera rápida. En la medida en que ocurre la perfusión, pues el lactato va a disminuir, que ya vimos por qué era importante. Entonces, se puede iniciar por vía periférica. ¿Qué tiene que tener usted cuidado? El calibre del vaso, ¿cierto? Entonces usted no lo va a pasar por una vena del dorso de la mano. Tiene que coger una vena grande e idealmente entrenar al equipo de enfermería e incluso nosotros como médicos para el acceso de la yugular externa. ¿Cuál es el efecto como tal que busco? Tono vascular, es decir, es un vasoconstrictor y tiene un efecto beta que le da un inotrópico positivo, es decir, pone el corazón a latir de una manera más rápida. ¿Cómo se presenta la noradrenalina? Viene por ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros. ¿Y cómo la voy a diluir? Entonces hay múltiples diluciones, esto va acorde a los protocolos institucionales, pero una dilución que es relativamente segura es que usted tome una ampolla, es decir, 4 miligramos, la diluya en 250 de salina en destrozal 5, allí le queda concentrada a 16 microgramos por mililitro, y la dosis, que aquí es donde probablemente pues enreda uno o se confunde, es de 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto. Pero si yo me enredo con esto, yo tengo que saber es que la vida media de la noradrenalina es de 3 minutos, es decir, yo rápidamente puedo empezar a titularla. Entonces, arranque con titulación baja,
3, 5 cc por hora, eso sí por bomba de infusión, tiene que ser por bomba de infusión, no vayan a pasar noradrenalina por macrogotero o microgotero, y empiecen a reevaluar acorde al comportamiento de la tensión arterial media de la paciente, que vamos a ver más adelante que la meta es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Si yo tengo dispositivo inteligente, tengo wifi, internet y todo esto, pues yo me bajo mis calculadoras, simplemente coloco la dosis, el peso del paciente, en qué dilución la quiero y aquí me dice cómo inicio mi tasa de administración intravenosa por bomba de infusión. Pero es una de las intervenciones que tenemos que empezar a implementar, tomando obviamente medidas y listas de chequeo que permitan la monitorización, porque es un medicamento esencial en las intervenciones de la primera hora. Miren entonces que ya hicimos todas las intervenciones de la primera hora. Cultivos si los teníamos. Aquí con cultivos, si yo estoy en un sitio donde los cultivos no están disponibles, ¿cierto? No están los frascos de hemocultivo, yo en mi laboratorio no puedo procesar cultivos. La toma de cultivos no puede retrasar el inicio de antibiótico. Es decir, usted le pone su primera dosis de antibiótico y refiere a la paciente. Pero no puede ser que la paciente vaya a llegar a la alta complejidad sin dosis de antibióticos solo por el hecho de que no tenían cultivos y como aquí esto estaba así en este orden, entonces primero había que tomar cultivos antes de antibiótico. No, la respuesta es no. La toma de cultivos no debe retrasar el inicio de antibióticos. Cuando paso los cristaloides, ¿yo qué tengo que evaluar? Sigo evaluando variables clínicas, tensión arterial media, llenado capilar, diuresis, sensorio. Y adicionalmente, pues ya vimos cómo le suplementaríamos el oxígeno a la paciente si su saturación está por debajo de 95. Algo muy importante y que se nos olvida, recuerden que esta paciente tenía 38.1 grados centígrados de temperatura y ese bebé tenía una frecuencia cardíaca mayor de 180, asociado probablemente al proceso febril de la paciente. Entonces es muy importante controlar la fiebre para minimizar pues, tanto la taquicardia materna como la taquicardia fetal. Ya vienen otras intervenciones que ya son de soporte de órgano avanzado, donde la paciente ya debería estar en la unidad de cuidado intensivo, y viene el soporte cardiovascular. Ese soporte cardiovascular está dado por dos grandes cosas. Uno es la hipotensión, donde le van a continuar probablemente la infusión de noradrenalina que usted inició, ya probablemente por un catéter venoso central. Van a considerar adicionalmente si la paciente no responde a la infusión de noradrenalina, si requiere vasopresina, y ya en la unidad de cuidado intensivo evaluamos la disfunción cardíaca para definir la necesidad de inotrópico. Cuando ya usted está en la alta complejidad o está en la unidad de cuidado intensivo y como ginecobstetra va a visitar a su paciente, es claro que cuando un paciente ya tiene dos vasopresores, noradrenalina y vasopresina, esa paciente se llama choque séptico refractario y si bien usted no lo va a ordenar, no lo va a poner, sí debería en su lista de chequeo verificar que esta paciente esté recibiendo esteroides como parte del manejo del choque séptico refractario. Y en el soporte ventilatorio, probablemente una intervención ya de la unidad de cuidado intensivo, donde se hace con base en la estrategia de ventilación mecánica protectora con unos parámetros específicos en los cuales no voy a entrar en detalle. Y como ven, muchas de estas pacientes requieren soporte renal como terapia de reemplazo renal, bien sea continuo o intermitente. Pero tenemos que tener un norte, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algunas metas que yo sí debería perseguir y debería conocer en el manejo de la paciente séptica. ¿Cuál es la meta de tensión arterial media en sepsis? Ya la aprendimos a calcular, ya definimos cuándo estaba mal. Entonces, ¿qué meta voy a perseguir en esta paciente? Mayor o igual de 60, mayor o igual a 65, mayor o igual a 70 o mayor o igual a 75.
Bueno, la respuesta está entre quienes más han votado. Bueno, la B dice el 48% dice mayor a 65 milímetros de mercurio. Vale, El 36% dice mayor a 70. El 10% mayor a 70, mayor o igual a 75 y el 5% mayor o igual a 60. perfecto. Entonces miren que la respuesta para llevarse pues el número en la cabeza es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Esto extrapolado como tal de los lineamientos de población general, pero ya cuando la paciente se encuentra ya en manejo especializado e interdisciplinario, probablemente las metas podrían variar, pero el número para llevarse es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la meta de saturación de oxígeno? Que estas sí son metas que yo tengo que tener absolutamente claras desde control prenatal, desde la emergencia en nivel básico, en mediana y en alta complejidad. Ok. El 83% dice que mayor a 95, mayor o igual a 95. Eso es coincidente con el chat, con los distintos chats que están, Ujú. en los que están votando también. Listo, entonces está perfecto, meta clara de saturación de oxígeno, todo lo que esté por debajo de 95% lo empieza a requerir la suplementación de oxígeno, ya dijimos idealmente con qué dispositivo, que es la máscara de no reinhalación con reservorio. Entonces miren cómo hemos pasado de sospecha, estratificación, intervenciones de primera hora, ya a soporte pues interdisciplinario, probablemente en alta complejidad, y no podemos olvidarnos de otras intervenciones como son el drenaje del foco séptico. Este drenaje de foco séptico es emergente. Una vez cuando la condición médica del paciente lo permitan y logísticamente sea práctico, es decir, usted puede hacer todo lo que hemos hecho, incluso las intervenciones de manera juiciosa al soporte de órgano, pero si usted no quita el foco infeccioso, que es el que está generando la condición del paciente, el paciente no va a mejorar. Generalmente, cuando el paciente no mejora o cuando empieza a hacer unos altibajos en el comportamiento clínico y paraclínico, se asocian a focos infecciosos no drenados. Importante también nutrir las pacientes, se hace de manera temprana utilizando el tracto gastrointestinal, idealmente en las primeras 72 horas. Esto se define por el grupo interdisciplinario de la unidad de cuidado intensivo, acorde pues a la condición individual del paciente. Y es importante que no le añadamos, que no le demos infecciones adicionales, que el paciente no se nos ulcere, que no empiece a tener desacondicionamiento físico, porque su proceso de rehabilitación va a ser mucho más dispendioso y largo. Entonces hay que estar pendiente de si requieren protección gástrica, de si está ventilado, que no nos vaya a adicionar una neumonía asociada a ventilador, de que siempre que vamos como especialidad a valorar nuestras pacientes, seamos muy juiciosos con el lavado de manos al ingreso y al egreso del cubículo, evitar las úlceras de presión y el desacondicionamiento físico. Nunca se nos puede olvidar la tromboprofilaxis. Tenemos que prevenir los eventos tromboembólicos. Es muy triste que después de que una paciente séptica haya pasado por todo este camino, se nos muera en el piso por un tromboembolismo pulmonar. Entonces ya definimos, dependiendo de su condición, si requiere una tromboprofilaxis mecánica, si tenemos contraindicación para aplicar tromboprofilaxis farmacológica, o si tenemos vía libre para hacer uso de la profilaxis farmacológica, que generalmente se hace, dada la seguridad del medicamento, con heparinas de bajo peso molecular. El seguimiento muy importante, siempre tener claro el norte. Aquí para recordarles que las metas son la tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, intentar que la paciente siempre esté con sensorio normal, que su llenado capilar sea menor de 3 segundos, que la diuresis sea mayor o igual a 0.5 cc por kilo hora,
que logremos depurar ese lactato en el menor tiempo posible, es decir, que esté por debajo de 2 milimoles por litro, que la saturación arterial esté por encima de 95. Ya esto es saturación venosa, que lo hacemos en la unidad de cuidado intensivo, necesitamos un acceso venoso central y nos define la parte de disfunción miocárdica. Intentar que sus glicemias como paciente médico estén entre 144 y 180, aliviar el dolor de los pacientes, es decir, que la escala visual análoga sea menor de 4 y normalizar la temperatura. Estas son ya metas para pacientes que están ventilados mecánicamente, son también diferentes a los que utilizamos en la población general debido a los cambios fisioadaptativos que la embarazada pues realiza. Y una vez logremos sacar adelante nuestro paciente, la paciente debe entrar a un programa de transición, tanto ella como sus familiares o sus parientes cercanos, para entregarlo a un proceso de rehabilitación integral pues a su asegurador. Bueno, importantísimo, esto es el contexto pues teórico práctico y el paso a paso de lo que deberíamos hacer en un paciente con sepsis, ¿cierto? Entonces, si yo no las manejo muy frecuentemente o no me gusta manejarlas o yo no sé cómo manejarlas, siempre hay que tener ayudas cognitivas en los servicios de obstetricia. ¿Por qué? Porque cuando uno lo llaman para una emergencia obstétrica, de todas maneras, eso genera un estrés en todos los prestadores de salud, ¿cierto? En las auxiliares, en las enfermeras, en los médicos. Entonces, hay gente que literalmente se descuaderna, ¿cierto? Llega al servicio y se bloquea, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dos factores estresantes en situación de crisis y son estos dos personajes, el tiempo y la muerte. Entonces uno sabe que la paciente se puede morir, pero que adicionalmente las intervenciones hay que hacerlas en un tiempo definido. Es decir, yo no me puedo tardar, yo no puedo diferir, yo no puedo delegar, no puedo dilatar las intervenciones para hacer. Y esto tiene una explicación fisiopatológica y a todos nos puede ocurrir. Y es nuestra corteza prefrontal. Ella es la que integra la información que usted recibe, entonces integra ese llamado de una emergencia obstétrica, en este caso una sepsis, y ella tiene la llave para que usted regule la función y la acción intelectual, es decir, que usted pueda definir con claridad qué es lo que le va a hacer al paciente. Pero hay pacientes que en el contexto de estrés, esa corteza prefrontal es como si sufriera un apagado por el redireccionamiento del flujo sanguíneo. Entonces no es que no sepa, es que sí sabe, pero algo pasó en ese momento asociado a la parte ambiental, educación, edad, etcétera, de ese prestador de salud, que hizo que no pudiera hacer las intervenciones de manera adecuada. Y es allí donde entran todo este tipo de ayudas cognitivas, como infografías, listas de chequeo, paquetes de intervención, etcétera, que ustedes pueden implementar en sus instituciones para ir haciendo ese recorrido paso a paso y no omitir ninguna de las intervenciones que amerita el manejo de una paciente con sepsis. ¿Esto qué favorece? Favorece el mapa mental compartido, ¿sí? Entre los equipos. Se utiliza en todas las emergencias obstétricas, específicamente en nuestras 3 emergencias que nos están arrebatando las mamás. Y lo más importante es prepararse, pero prepararse de manera anticipatoria. Yo no puedo prepararme en medio de la atención de un paciente séptico. Entonces aquí la parte gerencial y administrativa de nuestros aseguradores juega un papel muy importante. Es muy importante que estuviesen presentes en el contexto clínico para poder entender por qué hay que prepararse antes, por qué tenemos que tener insumos, por qué hay que tener ayudas cognitivas, por qué tenemos que capacitar al personal, por qué tenemos que estar evaluando a nuestro personal que atiende pues nuestras mamás. La sepsis sigue siendo pues una causa de mortalidad materna y aquí ya para concluir con un poco de imágenes, es primero pues pasión por lo que hacemos, ¿cierto? El poder determinar que estos casos difíciles pues son de manejo interdisciplinario, que no es una sola persona la que se aproxima a las intervenciones. Este mensaje es muy importante. El primer contacto en salud es el que cambia la sobrevida del paciente. Aquí el protagonista no es la unidad de cuidado intensivo, no es el intensivista, no es el hospital que tenga mayor tecnología,
sino el primer contacto, y ese primer contacto generalmente lo hace una promotora de salud, lo hace un auxiliar de enfermería, lo hace la enfermera, lo hace incluso alguien que esté haciendo valoración complementaria en el control prenatal, lo hace el médico de la baja complejidad. Ese es el que cambia como tal la sobrevida del paciente con un adecuado reconocimiento y referencia de la paciente. No se deje confundir, dé el paso a paso de una manera ordenada, concisa. No subestime el riesgo. Entonces dicen, no, pues que la señora se ve bien, ella está hablando, solamente le duele un poquito el flanco izquierdo, entonces mandémosla para la casa. No toman los signos vitales, no se toman el tiempo con el minuto, con el reloj en mano para hacer el conteo, no miden la temperatura. Entonces, por favor, no subestimen el riesgo, que generalmente este es uno de los retrasos más frecuentes que encontramos en las emergencias obstétricas, y trabajar en equipo, pero no de esta forma. Entonces tenemos que aprender también a comunicarnos con el equipo para pues que las cosas salgan bien. Y lo más importante es invitarlos a ese cambio, ¿cierto? Entonces tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un trabajo en equipo, tienen que optimizarse las estrategias de comunicación, cambiar las definiciones de autoridad. Si bien las jerarquías dan orden a los procesos, las redarquías son los modelos actuales para el manejo de situaciones emergentes. Entonces, quitarnos estos dispositivos y tener mente abierta, ver todo como procesos de oportunidad, incentivar los pensamientos creativos, saber que hay formas diferentes de hacer las cosas para conseguir que nuestras mamás y nuestros bebés tengan los mejores resultados. ¿Qué se van a encontrar cuando se propone el cambio? Todo el mundo sale emocionado, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esto. Cuando ya se enfrentan a la parte institucional, siempre va a haber un proceso de resistencia. Muchos de los procesos de cambio fallecen aquí, pero la idea es persistir y saber que van a haber amenazas, desilusiones, pero finalmente con la consistencia y la persistencia vamos a encontrar nuevas formas de aproximar nuestros pacientes para que los bebés puedan disfrutar a sus mamás. Muchísimas gracias.